Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos acerca de los accidentes gramaticales del sustantivo. Dentro de la normatividad del sustantivo vamos a encontrar al criterio morfológico. Nosotros sabemos que la morfología estudia la estructura interna de la palabra, por lo tanto, designa el sustantivo como una palabra variable, porque presenta accidentes gramaticales que son género y número. En este capítulo analizaremos cada uno de ellos, pero recuerda que también son conocidos como el nombre de accidentes nominales. Primer accidente gramatical, el género. ¿Qué nos indica el género? Masculino y femenino. Por lo tanto, vamos a ver la clasificación que nos presenta el género. Una de las clasificaciones de sustantivos según el género, vamos a encontrar que el sustantivo se va a clasificar de forma fija. ¿Por qué vamos a llamar a los sustantivos de forma fija? Porque son aquellos que poseen un solo género. ¿Qué quiere decir eso? Bien van a ser masculinos o femeninos. No van a poder variar su género. ¿De acuerdo? Es así que, por ejemplo, la palabra pus, caparazón, corta uñas, diploma, cortapluma y currículum siempre van a ser palabras de género masculino. Nunca va a variar y va a pasar a ser un femenino. Por ejemplo, nosotros decimos el diploma. Las palabras comezón, agravante, apócope, sartén, dínamo, atenuante, siempre van a ser femeninos y nunca van a pasar a ser masculino. Es por eso que decimos, por ejemplo, la sartén. La segunda clasificación, según el género, tenemos a los sustantivos de doble forma. ¿Por qué los llamamos así? Porque son aquellos que nos van a presentar masculino y femenino, pero la variación se va a presentar en el morfema flexivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los siguientes casos. Vamos a tener en su formación, vamos a pasarlo al masculino y luego al femenino. Por ejemplo, los sustantivos cambian la O por la A para indicar el género opuesto. Es decir, ejemplo, niño al femenino pasará como niña. Alumno en su femenino pasará como alumna. En el siguiente caso vamos a ver que va a cambiar la E del masculino por la A para indicar el femenino. Ejemplo, presidente masculino, femenino, presidenta. Monje y en el femenino, monja. En el tercer caso vamos a observar que ahora vamos a añadir el flexivo esa para poder indicar el femenino. Alcalde, en el femenino, alcaldesa. Líder, lideresa. En el cuarto caso, vamos a ver, se añade el flexivo isa. Ejemplo, profeta, en el femenino, profetiza. Poeta, a su femenino, poetisa. En el siguiente caso, vamos a ver que se añade el flexivo ina. De héroe, su femenino, heroína. De gallo, su femenino, gallina. En el siguiente caso observamos
que se añade el flexivo ris. Actor, actriz. Emperador, en su femenino, emperatriz. La siguiente clasificación vamos a encontrar a los sustantivos común de dos. ¿Qué quiere decir? Que para pasar del género masculino al femenino, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar a los determinantes, ¿de acuerdo? Es por eso que nos dice que el género está determinado por el determinante. ¿Y cuáles son los determinantes? ¿Recuerdas? Nosotros hemos trabajado al artículo, ¿verdad? Los artículos son determinantes y los adjetivos determinativos. Por ejemplo, decimos el artista masculino, ¿verdad? No ha variado el sustantivo no cambia. Para pasar al femenino, lo que va a variar, ¿cuál va a ser? El artículo. Entonces, si en masculino decimos el artista, en femenino, al variar el artículo, diremos la artista. El pianista, la pianista. El dentista, la dentista. El taxista y la taxista. El oyente y la oyente, el paciente y la paciente, el gerente y la gerente, el adolescente y la adolescente, el mártir, la mártir, el postulante, la postulante, el pediatra y la pediatra. Entonces, lo que nosotros estamos observando aquí es que para variar, para cambiar de género, lo único que está cambiando es el artículo. El artículo, entonces, el que designa es el que va a designar el cambio de género. El sustantivo no varía, no cambia en su estructura ni en su morfema flexivo. Decimos el estudiante y la estudiante. En la siguiente clasificación vamos a ver a los sustantivos heterónimos. Son aquellos que expresan la oposición de género mediante distintos lexemas. ¿Qué viene a ser el lexema? Es la raíz de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a cambiar toda su estructura. Entonces, tenemos masculino, padre, femenino, madre, masculino, caballero, en femenino, dama. En masculino decimos yerno, su femenino, nuera. Compadre, comadre. Caballo, masculino, femenino, yegua. Carnero, masculino, femenino, oveja. Masculino, toro, femenino, vaca. Becerro en masculino y en femenino, ternera. ¿De acuerdo, jóvenes? Nosotros sabemos que la semántica estudia el significado de una palabra. Por lo tanto, nos dice, semánticamente, el valor de género forma parte del significado del lexema. ¿De acuerdo? Entonces, el género está dado ¿por qué? Por el lexema, que viene a ser la raíz. Algunas gramáticas también denominan a estos sustantivos como ¿qué? Como heterónimo. ¿Cuándo? Cuando el género está designado ¿por quién? Por el lexema. ¿De acuerdo? Vamos ahora a los sustantivos homónimos, llamados también distinguendos. ¿Cuándo decimos que un sustantivo es homónimo? Cuando el significado, ¿de acuerdo?, va a ser diferente
cuando nosotros cambiamos ¿a quién? Al determinante. Si nosotros variamos el determinante, ¿ya? El significado va a ser distinto. El sustantivo no va a cambiar, solo cambia el determinante. Y al cambiar el determinante, cambia el significado del sustantivo. Por ejemplo, si nosotros en masculino decimos el pez, su significado va a ser animal acuático. Si pasamos al femenino y decimos la pez, ¿a qué se refiere? A una sustancia resinosa. ¿Qué pasó? Cuando nosotros cambiamos al determinante de el por la, va a cambiar el significado del sustantivo. El sustantivo permanece igual, mira, pez y pez. Pero al variar el determinante, que es el artículo, varió el significado del sustantivo. Siguiente ejemplo. El coma, ¿a qué se refiere? Al estado inconsciente en que se encuentra alguna persona. Y la coma es cuando nosotros hablamos del signo de puntuación. El editorial se refiere a un artículo de fondo y la editorial es una empresa. El doblez es la parte que se dobla y la doblez es la hipocresía. El corte es una incisión que nos podemos hacer y la corte es el tribunal de justicia. Entonces, ¿qué pasó? Volvemos a repetir que al cambiar el determinante, que es el artículo, de masculino a femenino, cambió el significado del sustantivo. El cometa al astro y la cometa es el juguete. Pasamos ahora, jóvenes, a los sustantivos epícenos. Son aquellos que tienen independencia de género respecto al sexo del referente. Principalmente se da este tipo de sustantivos en animales. ¿Para qué? Para determinar su sexo vamos a agregar ¿a qué? A los adjetivos macho y hembra respectivamente. Entonces, ahora el artículo y el sustantivo no van a cambiar. Para indicar el género, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar al adjetivo macho y hembra. Entonces vamos a decir la serpiente macho y la serpiente hembra. El cóndor macho y el cóndor hembra. Más ejemplos tenemos avestruz, pantera, jirafa, cigarra, ñandú, buitre, hipopótamo, tortuga, avispa, cangrejo, etc. A todos ellos, para indicar el género, vamos a agregar el adjetivo macho o hembra. Los sustantivos ambiguos o bigéneros, mira, o sea, bi que viene de dos, ¿verdad? Entonces, de doble género. Son aquellos que van a aceptar tanto el masculino como el femenino, ¿de acuerdo? Y no va a variar su significado por más que nosotros cambiemos al determinante. Entonces, va a ser lo mismo decir el azúcar, ¿cuánto está el kilo de azúcar? O pásame la azúcar. El tilde o la tilde. El tizne o la tizne. El herpes o la herpes. El dote o la dote. El margen o la margen. El mar o la mar. El reuma o la reuma. No cambia el significado.
lo podemos utilizar en masculino o en femenino. Pasamos al segundo accidente gramatical del sustantivo, que es el número, y que es aquel que nos va a indicar si se trata de un solo ser. Estará entonces en singular, o si se refiere a varios, y estará en plural. Entonces, el plural se forma principalmente de acuerdo a las siguientes reglas o normas. En la primera norma vamos a ver que vamos a agregar el morfema flexivo S en los siguientes casos. En el primer caso, cuando los sustantivos que acaben en cualquier vocal que no sea una vocal acentuada. Por ejemplo, tribu, tribus, panty, panties, cónyuge, cónyuges. En el segundo caso, vamos a agregar el morfema flexivo S a los sustantivos que terminan en vocal abierta acentuada. Dominó, dominós, chalé, chalés, maná, manás. En la segunda norma vamos a ver que se agrega el morfema flexivo ES o S en los siguientes casos. Primer caso, cuando termina en vocal cerrada I o U, pero estas vocales cerradas I, U deben llevar tilde. Y si se trate de gentilicios o palabras cultas, ha de preferirse el plural con ES. Por ejemplo, jabalí, jabalíes, israelí, israelíes, tabú, tabúes. En esta norma tenemos excepciones, como es el caso de champú, champús, nada más, no podemos decir champúes. De menú, menús, nada más, no vamos a decir menúes, ¿de acuerdo? Vermús, tutús, pirulís y popurrís. La tercera regla nos dice que se agrega el morfema flexivo ES en los siguientes casos. Cuando termina en consonante, excepto los sustantivos graves o esdrújulos, acabados en S o X. Por ejemplo, césped es una palabra grave. Agregamos ES al final y será céspedes y se convierte en un esdrújulo. Canon, cánones. Cáliz, cálices. Recuerda que las palabras terminadas en Z, al pasar al plural, la Z cambia por C y le agregas ES. Son excepciones algunos extranjerismos, los polisindetón, los asindetón, los catering y los traveling, que son figuras literarias que lo utilizas para realizar composiciones literarias. Excepcionalmente también nos dice el plural de hiperbatón, es hiperbatos. En esta misma norma tenemos un segundo caso, cuando termina en Y. Por ejemplo, convoy, convoyes, buey, bueyes. Ley, leyes. Otro caso tenemos cuando termina en S o X, si son monosílabos o polisílabos, pero que sean agudos. ¿Qué quiere decir? Que la mayor fuerza de voz
recaiga sobre la última sílaba. Fax, faxes. Compás, compases. Bus, buses. Vals, valses. Tenemos algunos casos especiales. Los sustantivos no agudos acabados en S o X. ¿Qué nos dicen en este caso especial? Que permanecen invariables en plural. El número se expresa ¿con qué? Con un determinante, o sea, un artículo. Entonces tengo la tesis y las tesis. El forceps y los forceps. El tórax y los tórax. La hipótesis y las hipótesis. Hay sustantivos que solo existen en singular, como cenit, caos, sed, oro, caris. Hay sustantivos que solo existen en plural, efemérides, enseres, víveres, añicos, andas, bruces, celos, comicios, cosquillas, cuclillas, esponsales, exequias, ínfulas, fauces, modales, nupcias, etc. También tenemos los sustantivos extranjeros que se han castellanizado recientemente. Se da la conversión de la Y por la vocal. Además, se agrega el morfema S. Ejemplo, tienes spray, sprays, guy, guys, jockey, jockeys, jersey, jerseys. Bien, jóvenes, ahora les toca trabajar a ustedes. Van a agarrar su libro de lenguaje y vas a desarrollar en tu libro las páginas que se te indica y vas a hacerlo con lapicero. Luego le vas a tomar una foto a todas estas páginas y lo vas a subir a tu PC y me lo vas a enviar por el Google Classroom. También te estoy enviando el manual para que visualices cómo subir las tareas por Google Classroom. Ok, jóvenes, esto ha sido todo por hoy y no te olvides, hay que lavarse las manos frecuentemente y lo más importante, por favor, quédate en casa.